versículo clave es la última parte del versículo 7. No voy a hablar tanto de la relación matrimonial, así lo voy a mencionar, pero es otro tema el que quiero tocar. El versículo 7, la última parte, dice: para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración, oiga bien, no se pierda esto, la oración es uno de los privilegios exclusivos en la vida cristiana. Solamente el cristiano tiene el oído de Dios, el acceso al trono de la gracia. Nadie más, ninguna religión le da esa puerta abierta, ese canal, esa línea abierta directamente a Dios, como lo hace Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, el ser salvo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Digo, hay que reconocer que la oración es un privilegio. Amén. Es una tremenda bendición, es un privilegio que nadie aparte de los hijos de Dios tiene. Nadie aparte de los hijos de Dios tienen. Así es. Así sea un sacerdote, un rabino, no tienen ese privilegio que solamente un hijo de Dios tiene. Alguien que ha sido salvo, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Mire conmigo Hebreos 4:14, deje una marca y luego regresamos a Primera de Pedro 3, pero Hebreos capítulo 4 y versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ve, antes el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se podían acercar a Dios, pero solo por medio de un sacerdote humano. Un sacerdote que fuera un intermediario, un intercesor. El sacerdote hablaba por el pueblo a Dios, Dios hablaba al sacerdote al pueblo. Pero cuando Cristo vino, Cristo es el sumo sacerdote. Ya no se acabó el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, porque Él es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y por medio de Él podemos acercarnos hasta el trono de Dios. Mira el siguiente versículo 16. Acerquémonos pues, está ahí, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por Cristo, por lo que Cristo hizo, cuando Cristo murió en la cruz, dice, la Biblia dice que se rasgó el velo dentro del templo de arriba hacia abajo. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se hacía el sacrificio anual para perdón de los pecados, donde se manifestaba o descendía la gloria de Dios. Así es. Pero una vez que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se rasgó el velo, señalando que ya no había necesidad de un templo hecho de manos, de un lugar santísimo en esta tierra, porque Cristo entró hasta el lugar santísimo en el cielo para presentar el sacrificio de sí mismo y su sangre por sus pecados y mis pecados. Y ahora usted y yo tenemos la línea directa, abierta hasta el trono de la gracia. Amén. Amén. Para hallar gracia y el oportuno socorro. ¿Cómo necesitamos la ayuda de Dios? Amén, hermanos. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, a los que creían en Él: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Eso lo dijo a sus discípulos. Eso lo dijo al Hijo de Dios. Pide en mi nombre y vas a recibir. Amén, hermanos. Amén. Juan lo dijo de esta manera, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el contexto está hablando de Cristo.
Amén. Está diciendo, esta es la confianza que tenemos en Él. La única razón que usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y tener confianza de que nos oye y que nos va a contestar es por Cristo Jesús. Amén, hermanos. Santiago dijo, la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué promesas? ¿Qué privilegio tenemos los cristianos? Así es. Salmos 34:15 dijo el salmista, los ojos de Jehová están sobre los justos Ajá. y atentos sus oídos al clamor de ellos. Wow. Wow. Pedro, citando ese salmo, lo dijo de esta manera, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. 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 Qué bueno es ser salvo. Qué bueno es ser hijo de Dios. Qué bueno es saber que me puedo acercar hasta el trono de la gracia. Y puedo hablar con mi Dios, con mi Padre Celestial y alcanzar gracia y el oportuno socorro en cualquier situación. Amén, hermanos. Dios quiere y nos dice que debemos orar sin cesar. Que le busquemos para todas nuestras necesidades. Él quiere contestar nuestras oraciones. Pero es claro en su palabra para advertirnos que si no tenemos cuidado, hay circunstancias, hay actitudes y pecados que pueden estorbar nuestras oraciones de manera que Él no pueda oírlas, mucho menos contestarlas. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Dios es bien claro, ahí está en su palabra. No es ambiguo, no es algo secreto, no es algo que yo no sabía eso, por eso nos dejó su palabra. Y Él nos dice de la manera cómo podemos tener acceso hasta tu trono de gracia, cómo podemos pedir en el nombre de Cristo y tener la confianza creyendo para que Él nos dé nuestras peticiones, nos conteste nuestras peticiones. Él nos garantiza, nos dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, pero también Él nos dice, ten cuidado, porque hay actitudes y hay pecados que pueden estorbar tus oraciones. Cierto. Amén, hermanos. Amén. Un pasaje viene a mi mente y es Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ve, la oración es comunicación con Dios y Dios conoce todas las cosas. A Dios no lo podemos apantallar. A Dios no lo podemos decir, fingir algo, hablar muy piadosamente, muy bonitamente, muy tratar de con lisonjera convencerlo, porque Dios ya conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida. Amén. Con la gente podemos fingir. A la gente podemos engañarlos y hacerlos pensar de que todo está bien, de que los amamos, de que estamos con ellos, y ser todo lo contrario. Y pues no, ¿qué dice el dicho? Caras veces vemos, corazones no sabemos. Solamente Dios conoce el corazón y a Él no lo podemos engañar. Entonces no podemos acercarnos al trono de la gracia fingidamente, con hipocresía, con cosas que no andan bien en nuestras vidas y Dios las ve, y que esperemos que todavía Él va a escuchar nuestra oración o va a contestar nuestra oración. No podemos, no podemos. Tampoco podemos ir al pastor o a los hermanos y decirles que ellos oren, que al cabo que si Dios no me oye a mí, los va a oír a ellos. Sí, pero el que necesita el oportuno socorro, la gracia, eres tú. Y si tú no andas bien, no importa que pidan 100 por ti. El que necesita eres tú. Ahí está. ¿Sí o no? Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Este tema debería de ser de suma importancia, especialmente cuando necesitamos que Dios conteste nuestras peticiones
Cuando hay peticiones importantes, urgentes en nuestras vidas, deberíamos de asegurarnos de que estas cosas, que nada más voy a mencionar 3, hay muchas otras, pero me tardaría mucho. Y estas 3 yo creo que son bien importantes. Si empezamos por ahí, va a mejorar mucho nuestras oraciones. Deberíamos de asegurarnos, especialmente, oiga bien, si usted está en una situación donde usted necesita urgentemente que Dios le conteste. Usted tiene una necesidad grande, una petición importante para usted. Debería asegurarse que estos estorbos, que estas cosas no están siendo estorbos para sus oraciones. Amén, hermanos. ¿Cuáles son 3 estorbos? 3 nada más voy a mencionar en nuestras oraciones. De que hay estorbos, por eso Dios dijo, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, no tengan estorbo. Quiere decir que hay estorbos. El primero y el más obvio, el más sentido común es pecados no confesados. Amén. Isaías 59. Ay, pastor, eso ya lo sabemos. Ya tantas veces lo ha dicho. Sí, pero ¿sabe lo que decía el apóstol Pedro? No voy a cansarme de decirles estas cosas, aunque ya las sepáis. Se las voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque le garantizo que hay cosas en su vida, hay pecados que no ha arreglado. Entonces no es tanto qué es lo que usted sabe, sino qué tanto lo que usted está haciendo. Y necesitamos ser recordados. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Aquí dice Dios bien claro: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Lo que Dios está diciendo es: yo no he perdido poder. Mi mano todavía es poderosa y puede nada imposible para Dios. Amén. Y luego dice: y tampoco estoy sordo. Dios no se quedó sordo para no oír. Pero aquí está el problema, versículo 2. Pero vuestras, ¿qué dice? Iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecados. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su ¿qué? Su rostro para no oír. Hermanas, ¿cuántas veces necesitamos que se nos recuerde, que se nos repite que Dios es santo, santo, santo? Que Dios aborrece el pecado. Dios no puede ni siquiera ver el pecado. Por eso dice, su rostro ni siquiera puede voltear a verte cuando hay pecado ahí en tu vida que no has confesado. Mucho menos te va a oír. Mucho menos te va a contestar. Amén, hermanos. Cuando fuimos salvos, el Señor prometió nunca desampararnos ni dejarnos. Él dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. Y Dios cumple sus promesas. Pero nosotros tristemente sí nos alejamos de Él cuando pecamos. Santiago 4, vaya ya conmigo por favor, Santiago 4. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si usted lee el contexto, está hablándole a cristianos. Y el tema aquí en el capítulo 4 es la oración. Amén. Amén. Pero dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? ¿Porque Dios se alejó? No. Porque Dios no se mueve, no cambia. Él siempre está en el mismo lugar. ¿Quiénes se alejan entonces? Nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está diciendo el Señor, tráeme tu pecado, yo te voy a perdonar. O sea que el perdón ya está garantizado. En el versículo 7, ¿sabe por qué? Porque dice claramente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El perdón ya está garantizado. Dios te está invitándonos, ven, cuéntame lo que hiciste. Porque de todas maneras Dios ya lo sabe, hermano, no es porque Él no sepa. Pero Él quiere que confesemos. Él quiere que nos arrepintamos y confesemos. Dice, dime y yo te voy a perdonar y te voy a limpiar. Así es. Y una vez que usted es perdonado y limpiado, puede restaurar esa comunión con Dios. Y mientras esa comunión con Dios no esté restaurada, Dios no puede contestar sus oraciones. Dios ni siquiera escucha sus oraciones. Porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Sí o no? Ahí dice claramente. El cristiano no pierde su salvación cuando peca, pero sí pierde la comunión con Dios cuando peca. Amén. ¿Hay pecados en su vida de los cuales no se ha arrepentido? ¿Que no se los ha confesado al Señor? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. Dice que podemos alcanzar misericordia. ¿Sí o no? Así es. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Puede acercarse usted en este momento confiadamente hasta el trono de la gracia con una limpia conciencia? Bueno. ¿Necesita la misericordia y el oportuno socorro de Dios en su vida? Yo sí. Pablo escribió, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso siempre procuro tener una conciencia. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿tiene usted una conciencia? Bueno. ¿Qué le dice su conciencia? Amén. Bueno. Porque la conciencia no miente. ¿Puede usted acercarse con toda confianza hasta el trono de la gracia? ¿O hay algún pecado que usted sabe que ahí está, que no lo ha confesado? Que está siendo un estorbo para que usted pueda acercarse hasta el trono de la gracia y usted pueda hallar gracia y misericordia y el oportuno socorro en su vida. Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, algo que es un estorbo para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones es pecados no confesados. No podemos darnos el lujo de andar con pecados sin confesarlos al Señor, sin arrepentirnos. Especialmente cuando decimos que tenemos grande necesidad de Dios. Amén, hermanos. Ahora a lo mejor usted está aquí y no tiene necesidad de Dios. Ahorita. Pero espérese un poquito de tiempo. Ajá. Tarde o temprano se llega el día de que usted va a estar bien necesitado. Ah, pues entonces ya cuando llegue ese día me arrepiento. No, usted no se arrepiente cuando usted quiere. Si usted cree eso, usted ignora las Escrituras. Porque el que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque usted no sabe si el mismo Espíritu Santo le va a hablar el día de mañana.
Recuerde que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Entonces usted está aquí pensando, bueno, ahorita no estoy listo para arrepentirme. Cuando yo esté listo lo hago. Y Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Tú crees que te puedes burlar de Dios con esa actitud? Ahorita no, más adelante cuando yo quiera. Estás creyendo que te vas a burlar de Dios. Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cierto. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, hoy arregla lo que tienes que arreglar. Amén. Quiere decir que Dios te está dando, si oyes su voz, es porque Dios te está dando la oportunidad. Te está dando convicción para arrepentimiento, para que te pueda perdonar y te pueda limpiar y que pueda haber comunión y que pueda escuchar tus oraciones. Amén. Amén, hermanos. Amén. Segunda cosa que es un estorbo en nuestras oraciones es la condición de nuestras relaciones personales. Por ejemplo, leímos ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo de 1 al 7, la relación conyugal entre el esposo y la esposa. Esa es una relación muy importante y es innegable. Al final termina diciendo, si tu esposa no haces lo que yo te estoy pidiendo que hagas con tu esposo, y si tu esposo no haces lo que te estoy pidiendo que hagas con tu esposa, tus oraciones van a ser estorbadas. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Amén. Ahí vemos en el versículo del 1 al 6 la expectativa de Dios para la mujer en cómo debe comportarse con su esposo. Dios es bien claro. En Efesios 5, 22 al 24 también, y en el versículo 33 también. No vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero usted conoce los versículos. ¿Para qué se los leo? Usted lo sabe. Y ahí lo acabamos de leer bien clarito. Dios espera de la mujer que esté en sumisión a su esposo, como la iglesia está a Cristo. Dios espera que la esposa no sobrepase la autoridad de su esposo, sino que lo respete. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Amén. Ajá. Eso es lo que Dios espera de las casadas, de la esposa, que se someta a su esposo, como la iglesia se somete a Cristo, que no trate de sobrepasar la autoridad de su esposo, sino que esté sujeta a él, que le obedezca. Literalmente ahí está la palabra. Y dice que respete a su marido, allá en Efesios 5:33. Amén. ¿Sí o no? Cierto. La expectativa de Dios para el hombre se encuentra en el versículo 7 que acabamos de leer. También en Efesios 5, 25 al 29 y el versículo 33. Que viva con ella, vivir con ella. Eso lo que quiere decir es darle tiempo a tu esposa. Sabiamente, eso quiere decir interesándote por ella y conociéndola. Dándole honor como vaso más frágil, eso quiere decir sensible con ella, no ásperos. ¿Cómo necesitamos trabajar en esa área los hombres? Porque Dios está viendo todo lo que hacemos, no nada más en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, en todas partes. No estamos en una religión. Los religiosos piensan que nada más se preocupan de portarse bien cuando van a misa o cuando van a su culto religioso, pero el resto de la semana viven como el diablo, viven como les da la gana y no les importa porque lo único que tienen es religión. Pero el cristiano sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu anda con él todo el tiempo, 24/7, 24/7. Y anda viendo todo. Él conoce el corazón, tus pensamientos. De él no te puedes esconder. Amén. Y él ve cómo nos comportamos unos con otros. Y por eso Dios está en todo su derecho, porque él creó el matrimonio, de decirnos cómo espera que nos comportemos dentro del matrimonio. Sí, Dios tiene el derecho de decirte la clase de esposa que seas, hermana, la clase de esposo que seas, hermano. Dios tiene ese derecho y él espera
que tú le obedezcas como cristiano, como cristiana. Antes de ser cristiano hacías lo que se te daba tu gana, pero ahora que eres cristiano fuiste comprado por precio, ahora le perteneces a Él y Él manda en tu vida, debería de mandar en tu vida y tú deberías hacerle caso a Él. Amén. ¿Me estás siguiendo? Amén. Dios espera del esposo que ame a su esposa como Cristo a la iglesia, que se entregue por ella, que la sustente, quiere decir que la mantenga, que cuide sus necesidades y que cuide de ella, o sea, que la proteja y que la trate, la ame igual que a sí mismo, o sea, que la trate como igual a uno, como a coherederas de la gracia. Ella no es menos que tú, no es inferior que tú, debes de tratarla como una igual. Eso es lo que espera Dios del marido. Y Dios dice, si esta relación no anda bien, si ambos, uno de los dos o ambos están en desobediencia en lo que yo espero de cómo deben de tratarse uno al otro, tus oraciones van a ser estorbadas. Así es. Entonces yo le pregunto, hermana, ¿cómo anda su relación con su esposo? Bueno. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo anda su relación con su esposa? Porque si las cosas no andan bien y están teniendo problemas precisamente por no hacer lo que Dios espera de ustedes, Dios dice, yo no escucho tus oraciones. Están siendo estorbadas por tu actitud, por tu desobediencia. Cierto. Amén. Es cierto, yo he dicho que que la sumisión es un acto voluntario, no es a la fuerza. Es cierto, su esposo no la puede obligar a que se sujete a él, pero Dios sí le puede pedir y espera que usted le obedezca y se someta a su esposo. Así es. Y si usted sabe lo que le conviene y quiere que Dios escuche sus oraciones, usted debería trabajar en ser una esposa respetuosa y sumisa y no sobrepasar la autoridad de su esposo, Amén. especialmente delante de sus hijos. Porque usted quiere que Dios le conteste su oración. Y si usted piensa que este asunto de su relación con su esposo o tu relación con tu esposa, hermano, que no tiene nada que ver con lo espiritual, estás muy equivocado. Y Dios dice, te estás engañando, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. No nada más la relación conyugal puede ser un estorbo para nuestras oraciones, la relación con nuestros hermanos en Cristo. Así es. Mire Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, versículo 12. Aquí está el Señor enseñando a sus discípulos cómo orar, la oración del Señor, el Padre Nuestro, como es conocido. Cuando dice en el versículo 12, y perdónanos, esta es parte de la petición en el Padre Nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Capítulo 5 y versículo 23 está hablando de tu relación con tu hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar ahí, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es. Está hablando de la relación con los hermanos en Cristo. Amén. Amén. Mire Mateo 18, versículo 23. Aquí Pedro le acaba de preguntar al Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y dice en el versículo 23, empieza a darles una parábola al Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y hermanos, si usted estudia esta cantidad, el valor que tenía en los tiempos bíblicos era como hoy en día una millonada de dólares.
En otras palabras, era una deuda que nunca iba a poder pagar. ¿Sí me está siguiendo? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Todos queremos la misericordia de Dios. Así es. Todos queremos que otros sean misericordiosos con nosotros cuando hemos fallado, como les hemos fallado. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era como un salario de una semana, o un mes, creo. Una gran diferencia a una deuda que en toda su vida y toda su familia, en toda sus vidas, nunca iban a poder pagar. Esta sí era una deuda que se podía pagar. O sea, no se comparaba en cantidad. Pero dice la Biblia que haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba, lo agarró del cuello, del pescuezo, y lo estaba ahogando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismitas palabras que él le acababa de decir a su amo. Era para que en ese momento se le hubiera prendido el foco, hubiera recordado: yo también estaba en la misma situación que mi consiervo hace un ratito, y a mí se me perdonó toda esa deuda. ¿No debería yo perdonarle a mi consiervo también la deuda que él tiene conmigo? Digo, era para que se hubiera acordado lo misericordioso que había sido su Señor con él. Pero no hizo eso, no se acordó. Dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y mire, oiga, ponga atención: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Santiago, antes de proclamar las palabras: la oración eficaz del justo puede mucho, advierte: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que este asunto de ofensas no perdonadas, asuntos no arreglados entre hermanos, ¿afecta nuestras oraciones? Claro que va a afectar. Claro que va a afectar. Dije hace un momento, no podemos darnos el lujo de tener pecados no confesados en nuestras vidas. Y de la misma manera no podemos darnos el lujo de andar con resentimientos y decir: no puedo perdonar lo que me hicieron. No podemos darnos ese lujo, hermano. No importa lo que haya pasado. Uno no perdona a la persona que le ofendió, tanto por el bien de él o de ella, sino el bien de uno mismo. Porque el daño se lo hace a uno mismo, tonta. Porque eso es lo que somos. Si pensamos que al perdonar, ay, pero no se merece mi perdón, eres un tonto, eres una tonta. Porque el que estás poniendo la soga al cuello eres tú, con Dios, por andar con resentimientos y cosas, amarguras, y no quieres perdonar. Tú solito te haces el daño. En Efesios 4:30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo de Dios? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire Romanos 8:26. Esto es irónico.
Romanos 8:26. Lo sabemos, y yo sé que usted sabe este versículo, pero el problema es que se nos olvida y nos comportamos como que si no lo supiéramos. Romanos 8:26, y de igual manera, ¿quién dice ahí? El Espíritu, está refiriéndose al Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero ¿cómo va a ayudarle el Espíritu Santo y cómo va a interceder por usted a Dios si usted lo tiene contristado? ¿Y cómo lo tiene contristado? Por la amargura que se carga, por el coraje, el enojo que se carga, por el que no perdona que se carga. Tiene al Espíritu Santo contristado y Él es el que le ayuda en la oración. Así es. ¿Cómo podemos darnos el lujo de andar con amarguras, con resentimientos, no perdonar, andar hablando negativamente de otros, con chismes, con calumnias, y aún así esperar que Dios escuche y conteste nuestras oraciones? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué osadía? Todavía esperar. Ay, Diosito, contéstame, Señor, por favor, contéstame. Tú sabes cómo estoy, lo que me está pasando, contéstame. Y no le dice a su conciencia, y eso que traes contra tu hermano, y esas calumnias, y esas maledicencias, y esas malicias, y esos chismes, y ese rencor que no has arreglado. ¿Y eso qué? Arregla esto primero. Así es. Arregla esto primero, porque eso está estorbando tus oraciones, hijo mío, hija mía. Está estorbando tus oraciones. Y número 3, otra cosa que afecta, que estorba nuestras oraciones, oiga bien, es cuando no tenemos oración personal con Dios. Mateo 6, versículo 5, regrese allá. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero que vea unos versículos en Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, por favor. Versículo 18. Jeremías 23, 18. ¿Ya lo encontró? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y las oyó? Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi, ¿qué dice? En mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En otras palabras, hermanos, Dios nos conoce mejor que nadie. Con Dios no podemos fingir, no podemos aparentar, no podemos ser hipócritas, porque Dios conoce todo. Y es por eso que es tan importante acercarnos a Dios en privado, en el secreto de Dios.
Pero ¿sabe por qué muchas veces somos rápidos para pedir peticiones públicamente? O para pararnos a orar públicamente o decir que estamos orando unos por otros, o que oren por mí. Mucho más fácil de lo que es ponerte de rodillas cuando nadie te está viendo allá en lo oculto y orar a Dios en secreto, porque sabes que a Dios no lo puedes engañar, que Dios sabe exactamente cómo andas. Santiago 4:2, ese capítulo de la oración, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pides. En secreto con Dios no estás pidiéndole. Luego dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el versículo 5 dice: o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Tienes más comunión con el mundo que conmigo. Platicas más con otros de tus problemas, tus necesidades, que lo que haces conmigo. Tienes más comunión con tu teléfono que conmigo. Pasas más tiempo allí que en oración conmigo. Y tienes una gran necesidad. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Bueno. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él sabe dónde estás, cómo anda tu corazón, cómo andan tus pensamientos, qué es lo que estás viendo, en qué pasas tu tiempo. Y la pregunta es: ¿todavía sigues creyendo que yo estoy ahí listo para escuchar tus oraciones cuando hay cosas que no has arreglado? La invitación del salmista para Dios, ahí adelantito en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mire cómo le dice el salmista a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese debería de ser así deberíamos de acercarnos al Señor. Señor, enséñame lo más escondido que esté un pecado ahí que yo no me doy cuenta. Yo quiero saber, Señor, revélamelo, dímelo, Señor, para yo poder arreglarlo. Amén. Porque no quiero que nada haya entre tú y yo, Señor. Amén. Pero sabe, al contrario, venimos a la iglesia y se ponen a la defensiva. Algunos empiezan a verme hasta feo, nomás empiezo a tocar ciertos temas. Ya el pastor me la está aventando a mí. Pues claro, ¿a quién más? Amén. Ni modo que a la banca.
Y es para que examine su corazón y confiese lo que tiene que confesar, arregle lo que tiene que arreglar. Porque el que se hace el daño es usted mismo, hermana y hermano. No soy yo. Yo no le voy a contestar sus oraciones, es Dios. Y a mí me puede engañar, pero a Dios no le va a engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice. Salmos 37, versículo 4 al 7 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hermano, hermana, eso habla de intimidad, de gozo, de que usted desea y disfruta y se deleita en su relación con el Señor. Si sucede, si lo hace o no lo hace, los únicos que saben son usted y Dios. Y últimamente de Dios es de quien usted necesita la contestación a su oración. Y aquí está la promesa: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ve, no es necesario andar publicando tanto, andar diciendo tanto que tienes una necesidad. Dice, tú ya se la llevaste al Señor, espera en silencio, espera en Dios. Si tu corazón anda bien y tú le oraste, la oración del pastor es extra, es el pilón. La del hermano, la hermana es extra. Pero tú, como tu oración llegó a la presencia de Dios y Dios la va a contestar, entonces tú puedes estar confiado esperando en Dios. Amén. Dios dice: no quiero que tus oraciones tengan estorbo. Y es por eso que te dejé claro cuáles son mis expectativas. Yo te conozco, a mí no me engañas. ¿Tiene usted necesidades reales, hermano, hermana, que necesita que Dios mitigue, que Dios conteste? ¿Cómo están estas tres áreas en su vida como cristiano? La primera es bien práctica. ¿Hay pecados que necesita confesar? No, yo estoy bien. Ok. Si todo está bien, no hay pecado de confesar, mire, sus oraciones pueden llegar hasta el trono de la gracia. No hay división entre usted y Dios. La línea está abierta, no está interrumpida. Porque usted dice que no hay nada que arreglar, que todo está bien. ¿Ok? Look at me, míreme. Qué bueno. Y si me está mintiendo, si usted está aparentando, fingiendo, yo no le voy a contestar nada, yo no le puedo ayudar con su necesidad. A mí me engañó, yo se la creo, pero a mí no es a quien tiene que convencerme, es a él. Yo le pregunto otra vez, no para que me diga a mí, ¿hay algo que necesita arreglar con el Señor? Hoy, no después, hoy, en este momento, esta noche. ¿Hay a poco aquí? Hey, hágalo en lo privado de su corazón, póngase de rodillas ahí donde está, venga aquí al frente. Nadie va a oír lo que usted está hablando con Dios, entre usted y Dios. Pero ¿por qué irse sin confesar pecado? Entonces usted puede darse el lujo de que Dios no conteste sus oraciones, no lo escuche, no lo necesita. ¿Cómo está su relación en casa, en su matrimonio? No hablé de los hijos y los padres de los hijos, pero eso va para ti también, joven. La Biblia dice bien claramente que hijos obedeced a vuestros padres en todo, y que los hijos deben de honrar a sus padres. Hay hijos aquí, hay muchachos y muchachas aquí ahorita que andan con mentiras con sus padres. Andan haciendo cosas que tu papá y tu mamá no saben. Andas mintiéndole a tus padres, andan con engaños con tus padres. Y ahí estás muy, ay, sí, no. Oren por mí, papá, por mi mamá, oren por mi familia.
y no andas arreglando las cosas que tienes que arreglar con tu papá y tu mamá, no lo estás honrando, no lo estás obedeciendo, y tú esperas que Dios va a contestar tus oraciones. De alguna manera nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que mi cristianismo, mi vida espiritual, mi venir a la iglesia, mis oraciones y lo espiritual no tiene nada que ver con esas otras cosas. Que cómo anda esto de acá no le incumbe, no le importa a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque a Dios no lo engañamos. Porque ahí dice clarito en la Biblia. ¿Hay algo que traes contra tu hermano o tu hermana? ¿No has arreglado? ¿No has perdonado? Dios no puede contestar tus oraciones. Están siendo estorbadas. Amén. Pero siga con su berrinche, siga con su amargura, siga con su resentimiento ahí, siga con sus calumnias y sus chismes, sus maledicencias, síganlo. Y siga engañándose a usted mismo, a usted misma, de que Dios le va a contestar su oración. Good luck with that, como dice. Porque Dios es claro. ¿Hay algo que tiene que arreglar con un hermano, con una hermana? En casa. Algo que tiene que confesar, una ofensa que tiene que confesar, algo que tiene que arreglar con alguien. Si no lo hace, usted solito se está poniendo la soga al cuello. A sus oraciones. A sus oraciones. ¿Cómo está su caminar personal con el Señor? Su oración personal privada. Qué bueno que traiga sus peticiones aquí, qué bueno que comparta sus peticiones en WhatsApp con todos. Quién sabe cuántos orarán, ojalá que todos oren. Pero la oración más importante es la suya, que Dios escuche la suya, que llegue a su trono de gracia. ¿Está llegando su oración hasta el trono de gracia? ¿Está teniendo usted tiempo en secreto con Dios para contarle sus necesidades? ¿Está rogándole a Él de día y de noche, clamándole a Él, orando sin cesar a Él? Porque si esa área no está bien, entonces usted está engañando a usted mismo. Todas las oraciones de nosotros salen sobrando si su oración de su necesidad no es lo que debe de ser. Amén. No es lo que le enseñamos eso a la gente que va a aceptar a Cristo cuando dice la Biblia, si confesares con tu boca. Dios quiere escucharlo de tu boca. Yo puedo pedir por usted, pero no es lo mismo que usted. ¿No le enseñamos eso a la gente para que acepte a Cristo? Y así funciona también para la oración, hermanos, para las necesidades que tenemos. Dios quiere que usted le diga con su boca, que usted se doble sus rodillas, que usted se humille ante el Señor, usted pase tiempo con Dios, usted pidiéndole por esa necesidad. Amén. Porque nada toma el lugar ese suyo. Amén. No estoy diciendo esto por ser malo, por hacerle sentir mal, estoy queriendo ayudar. Yo quiero que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ya deje de engañarse, hermano, hermana. Arregle lo que tiene que arreglar. No levante bandera, no tiene que decir nada a nadie. Arregle lo que tiene que arreglar. Al menos que tenga que ser con una persona, vaya a arreglar con esa persona ya. Porque mientras no lo haga, sus oraciones están bien estorbadas. Dios lo dice. Dios no va a cambiar su palabra. Dios no va a decir algo y luego va a ser una excepción. Dios está esperando que usted cumpla con las expectativas que Él tiene para Él entonces poder contestar su oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos.